En 2022, mi vida prácticamente se derrumbó. Pasé por una ruptura larga y amarga con mi entonces prometida, Savannah. Las cosas habían estado mal por un tiempo, su humor cambió, sus rutinas se sentían distintas, y luego llegaron los mensajes nocturnos y esas sonrisas medio disimuladas que creía que no notaría. En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero no quería creerlo. La verdad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una noche, escuché una de sus llamadas. No fue sutil, ahí estaba, claro como el agua. Tenía una aventura con uno de sus compañeros de trabajo. Cuando la confronté, ya ni siquiera se molestó en fingir. Así, se desprendió. Lo admitió todo. Y el momento no pudo haber sido peor. Esto ocurrió justo una semana antes de que tuviéramos que ir a un retiro en pareja, algo que llevábamos meses planeando. Una escapada de 5 días para recargar energías y reconectar antes de la boda. En cambio, se convirtió en una fiesta de autocompasión de 5 días con una sola respuesta, la mía. El depósito no era reembolsable, y por mucho que quisiera quedarme acurrucada en casa, mirando nuestro apartamento medio vacío mientras ella empacaba sus cosas, no podía. Ver cómo nuestra vida se metía en cajas de cartón era insoportable. Así que decidí ir de todos modos. Sola. ¿Y dónde acabé? Alaska. Alaska no es precisamente lo que te viene a la mente cuando piensas en vacaciones curativas. Pero créeme, hay estaciones de esquí por allí que podrían dejar en ridículo a algunas europeas. Encontré este lugar que tenía un poco de todo, un albergue principal con bar, restaurante y gimnasio, nada extravagante, pero acogedor. Y luego las cabañas. Eso fue lo que nos convenció al principio. Savannah y yo habíamos reservado una de las cabañas dobles con su propia sauna. Era caro, sí, una barbaridad, pero venía con champán de cortesía, así que en aquel momento nos reímos y dijimos, ¿por qué no? Ahora, solo estaba disfrutando de ese lujo. Llegué temprano el jueves por la mañana. La recepcionista levantó la vista al registrarme, y cuando le expliqué que no habría otro huésped, recibí mi primero. Lleno de lástima del viaje. Eso se convirtió en un tema recurrente. Aún así, el personal hizo todo lo posible. Me enseñaron a usar la sauna, me mostraron las sábanas y me explicaron el servicio de habitaciones. Luego me entregaron las llaves y me despidieron. La cabaña en sí estaba en un grupo de unas 7, todas a poca distancia de los remontes. Pintoresca, con bastante privacidad, pero aún así sabías que tenías vecinos. Y, ¡ay!, los vecinos. Justo frente a mí había una pareja que solo puedo describir como influencers de Instagram hechos realidad. Un hombre y una mujer, ambos con cortes de pelo idénticos y atuendos a juego, incluso con parches de hombro personalizados con sus perfiles de Instagram. Pensé que era una broma, era imposible que la gente se preocupara tanto por promocionarse en la vida real. Pero lo hacían. ¿Y saben qué? Parecían felices. Genuinamente felices. Cada vez que los veía, se reían, disfrutando de la compañía mutua. Tuve que tragarme mi cinismo. Quizás solo estaba amargado. Luego estaban 2 hombres de unos 50 años. A primera vista, no los identificarías como pareja, pero cuanto más los observabas, más encajaban las piezas del rompecabezas. No llevaban esquís, ni se molestaban en bajar las pistas. Solo querían paz. Tiempo libre. Pasaban la mayor parte del tiempo descansando en el albergue, tomando algo caliente, charlando tranquilamente. Irradiaban la calma que yo envidiaba. En la habitación de al lado había otra pareja, un hombre y una mujer de unos 40 y pocos años. Padres, sin duda. Lo deduje enseguida al oír sus llamadas. Cada frase decía algo como, asegúrate de que tu hermana cene o dile a tu hermano que termine la tarea. Se llamaban Tyler y Ginger, y de todos, eran con quienes acabaría pasando más tiempo. Y luego, estaba yo. El único en lo que obviamente era un grupo de parejas. El personal no dijo nada, pero lo vi en sus ojos. Yo era el raro. Intentaron suavizar el golpe, desayunos de cortesía, chocolates extra en la almohada, sus voces con un tono cauteloso, casi de disculpa, cada vez que me hablaban. Como si fuera a quebrarme si decían algo inapropiado. La verdad es que sí que me quebré un par de veces. Ese primer día, apenas me levanté de la cama. Ni siquiera estaba cansado. Simplemente me sentía vacío. El silencio de la cabaña era brutal. La ausencia de la voz de Savannah, su presencia, vaciaba el lugar.
No dejaba de revisar mis redes sociales, para ver si había publicado algo, como si eso me diera alguna luz. Pero lo único que me proporcionaba era más vacío. Para cuando me di cuenta de que eran más de las 7 de la tarde, había desperdiciado el día entero. Nada de esquiar. Nada de explorar. Nada más que disfrutar. Fue entonces cuando me forcé a levantarme, dejé que la batería de mi teléfono se agotara por completo y decidí ir al bar. El bar no estaba lleno, solo había un puñado de gente dispersa, algunos solteros, algunos grupos de amigos, algunas parejas. Suficiente para que se sintiera animado, pero no abrumador. Por pura casualidad, me encontré con Tyler y Ginger, mis vecinos de al lado. Resultó que no me equivocaba, eran padres exhaustos. De esos que se pueden reconocer a kilómetros de distancia. Le ofrecí un mojito a Tyler por solidaridad, y eso fue todo. De repente, nos hicimos amigos. Tyler era enorme, 1,80 m, calvo como un huevo, imponente pero de voz suave. Ginger era su opuesto, bajita, apenas 1,65 m, con arrugas de tensión bajo los ojos. Pero vaya si se reía. Con cada chiste tonto que soltaba, se doblaba de risa como si fuera lo más gracioso que hubiera oído en su vida. Quizás eran los mojitos. Quizás era alivio. Más tarde esa noche, Tyler me invitó a fumar afuera. No había fumado desde la universidad, pero dada mi energía actual de arruinarme la vida, pensé, ¿por qué no? Me dio un Marlboro rojo y, mientras nos apoyábamos en la barandilla, la conversación giró naturalmente hacia Savannah y mi ruptura. Tyler escuchó, asintiendo, echando humo al frío. Luego suspiró. Al menos no había niños involucrados. Se complica, rápido. Le pregunté si valía la pena, matrimonio, hijos, todo el asunto. Pensó un rato, con los labios apretados, y luego se encogió de hombros con una mueca. Depende. Te dejarán seco, hombre. Todos los días, de cualquier manera. Deja de ser tú. Somos nosotros. Todo el tiempo. Tiró el cigarrillo a la nieve, viendo cómo la brasa se apagaba. Pero luego los miras, y es como verte a ti mismo. Como verte realmente en otra persona. A menos que te odies, no puedes evitar amarlos. Ese es el precio. Exhaló una última columna de humo, aunque quizá no era humo. Podría haber sido solo su aliento caliente mezclándose con el aire gélido. En cualquier caso, me sonrió, me dio una palmada en el hombro y volvió adentro. Me quedé un rato más, mirando la nieve. La vista se extendía infinitamente, como un océano negro helado. Sin destellos. Sin estrellas. Solo este vacío inquietante. Por un momento, el resort parecía flotar en el espacio, solo, sin ataduras. Cuando finalmente miré hacia atrás, vi gente apiñada alrededor del karaoke. Intentaban convencerme. No me importó. Podría cantar una buena Killer Queen. Pero antes de apartar la mirada de la noche, lo juro, vi algo en la nieve. Un destello. No era hielo, no era escarcha. Ojos. Observando. No me desperté hasta casi el mediodía del día siguiente. Sin alarma, sin responsabilidades, y con tantas copas la noche anterior, eso te pasa. Me dolía la cabeza, tenía la boca seca, y lo primero que hice fue beberme lo que parecía una bañera de agua mineral. No importó, terminé vomitando. Un clásico. Una vez que me recuperé, pedí comida rápida para llevar en el restaurante, sándwich de pollo, patatas fritas, algo lo suficientemente grasiento como para calmar mi estómago. También recuperé mi cartera, al parecer, la había dejado en la barra. No es que me hubiera dado cuenta. Al salir, una de las recepcionistas me detuvo. Era una mujer pequeña y de voz suave, de unos 30 y tantos. Me tocó suavemente el brazo y preguntó, disculpe, ¿vio a una mujer aquí anoche? 20 y pico, rubia, ojos oscuros. Negué con la cabeza. No, no me sonaba. ¿Estaba con alguien? Pregunté. Eso es lo que intentamos averiguar, dijo, con una sonrisa educada pero nerviosa. Creemos que puede haber una invitada no registrada. Luego, tras una breve pausa, no es tu acompañante desaparecida, ¿verdad? Solté una risa rápida y algo incómoda y le aseguré que no había visto a nadie así. Le prometí que se lo haría saber si lo hacía. Pero esto fue lo que me impactó, parecía más preocupada de lo que debería estar alguien por una invitada no invitada. La mayoría de las veces, uno esperaría molestia, tal vez irritación.
No este tipo de ansiedad. Intentando no darle demasiadas vueltas, pasé el día esquiando. Y déjame decirte que era justo lo que necesitaba. Hay algo en abrirse paso entre la nieve, deslizarse por las laderas con el viento azotándote la cara, que te despeja la mente. Sin rupturas, sin sabana, sin compasión. Solo velocidad. Solo silencio. Solo yo. Me quedé fuera más tiempo del planeado y no volví hasta la noche. Para entonces, el restaurante estaba a punto de cerrar, pero logré pedir a escondidas un pollo carbonara. Era el único que seguía comiendo, haciendo girar la pasta con el tenedor, mientras los demás comensales terminaban el postre. Fue entonces cuando oí vítores. Al otro lado de la sala, uno de los hombres mayores de la cabaña de la pareja estaba de rodillas. Una propuesta de matrimonio. La cabaña estalló, aplausos, risas, bebidas gratis del bar, gente abrazándolos como viejos amigos. Fue contagioso. Hermoso, incluso. Y entonces, como para acentuar el momento, fuegos artificiales. Ráfagas de cohetes azules y verdes iluminaron el frío cielo negro, transformando la nieve en olas de esmeralda y zafiro. Por unos segundos, se sintió mágico, como si la oscuridad no fuera tan densa después de todo. Pero no tuve mucho tiempo para disfrutarlo. Mientras todos volvían a entrar, aún emocionados por la propuesta, noté movimiento fuera de la puerta del restaurante. Alguien llamaba, silenciosamente, casi con educación. Nadie más lo notó. El personal estaba ocupado retirando los platos, la gente brindaba, riendo. Pero la vi. No debía de tener más de 21 años. Llevaba una coleta rubia metida bajo una chaqueta negra de nylon y una gorra de camionero calada hasta los tobillos. Me hizo un pequeño gesto con la mano y luego señaló la puerta. ¿Te importaría dejarme entrar?, articuló. Claro, dije, confundido. El problema es que la puerta de cristal ni siquiera estaba cerrada con llave. Pero ella actuó como si lo estuviera. La abrí de todos modos y entró. Gracias, dijo con una sonrisa. Debí de tirar mal. Algo en esa sonrisa se me quedó grabado. No la sonrisa en sí, era bastante amable, sino los ojos. Marrón oscuro, tan profundos que casi parecían negros. Deberías unirte a nosotros, dijo, mirando hacia la barra. Va a ser divertido. Luego desapareció entre la multitud, con su coleta ondeando al mezclarse. Pero en cuanto creyó que nadie la veía, su sonrisa se desvaneció. Su rostro se volvió vacío. Claro que encajó casi al instante, coincidía exactamente con la descripción que me había dado la recepcionista. El mismo pelo, los mismos ojos, la misma edad. Intenté llamar a alguien del personal, pero era un caos. Demasiada gente, demasiado ruido. Tras varios intentos fallidos, me di por vencido. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Quizás solo era una invitada. Así que volví a celebrar. Era viernes por la noche, después de todo, y si alguna vez había un momento para beber, era este. Todo se volvió borroso después de la medianoche. La pareja de recién comprometidos estaba en un rincón, compartiendo vino y besos. Tyler intentaba arrebatarle un cóctel a Ginger antes de que llegara al número 5. La pareja Epster ya se había retirado temprano, sin duda en su cabaña de marca. A medida que la noche se hacía más tenue, la gente volvía poco a poco a sus habitaciones. Finalmente, salí a trompicones al frío, rumbo a mi cabaña, pensando ya en encender la sauna y sudar el alcohol. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la mujer rubia. Estaba de pie en la nieve, justo fuera de la cabaña de los hipsters. Llamando a la puerta. Me miró, y su expresión era, vacía. Sin curiosidad, sin vergüenza por haber sido descubierta. Simplemente vacía. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, y por un segundo, sentí como si estuviera mirando al abismo. Mis instintos me gritaban, algo anda mal. Regresé corriendo a mi cabaña e intenté olvidarlo. Terminé en la sauna, aunque no como lo había planeado. Ni siquiera la encendí. Simplemente apoyé la cabeza en una toalla y me desmayé. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía resaca, otra vez. Pero por primera vez en días, había salido el sol. Un tenue resplandor, asomándose entre las nubes como una broma cruel, me clavó en los ojos. Me obligué a tragar unas barritas de proteínas y el zumo de naranja que había robado del bar la noche anterior. Entonces noté algo extraño. No había nadie más. Las demás cabañas estaban en silencio, con las cortinas corridas.
El telesquí no funcionaba. El albergue principal parecía cerrado. Cortinas corridas en el restaurante y el bar, luces apagadas, puertas cerradas. Incluso el gimnasio tenía un cartel de cerrado. Llamé. No hubo respuesta. Probé puertas. Todas cerradas. Revisé el aparcamiento, la caseta de mantenimiento, los vestuarios. Vacíos. Todos y cada uno. Sentí como si todo el complejo hubiera cerrado. De vuelta en mi cabaña, por fin recordé mi teléfono. Batería muerta. No había forma de cargarlo, también se había ido la luz. Y la temperatura estaba bajando, rápido. Incluso dentro, tuve que abrigarme con la chaqueta para no tiritar. Para cuando empezó a ponerse el sol, supe que no me quedaban opciones. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, mirando la nieve que se desvanecía. Y entonces caí en la cuenta, lo que me había estado molestando de la mujer rubia. Esa noche, fuera de la cabaña de los hipsters, no había vapor cuando respiraba. Ni aire caliente encontrándose con el frío. Ni niebla. Nada. No había respirado nada. Al anochecer, volví a notar señales de vida. Desde la ventana de mi cabaña, vi puertas abriéndose. Las luces volvieron a parpadear. La música se derramó sobre la nieve. La cabaña se iluminó como si nada hubiera pasado, risas, gritos, incluso los fuegos artificiales de la noche anterior tiñendo el cielo en breves ráfagas. Debería haberme invadido el alivio. En cambio, se me encogió el estómago. Algo en ello parecía una puesta en escena. Fuera de lugar. Conecté el teléfono a la pared, feliz de ver que el símbolo de carga finalmente parpadeaba. Mientras esperaba, volví a mirar afuera. Fue entonces cuando vi a uno de los hombres mayores, el que acababa de comprometerse. Saltaba por la nieve, con los brazos abiertos, riendo como un niño. ¿Pero dónde estaba su prometida? No tardé mucho en descubrirlo. Su pareja apareció detrás de él, arrastrando algo. Al principio, mi cerebro no lo registró. Solo una masa con forma de cuerpo, flácida, cubierta de colores demasiado vivos para la nieve. Entonces, entendí. Era la mujer hipster. Su chaqueta brillante, ahora manchada de negro y rojo, se arrastraba mientras él la arrastraba como un saco de carne. Me temblaron las rodillas. Me agaché junto a la ventana, con las manos sobre la boca, luchando contra las ganas de gritar. El corazón me latía tan fuerte que me estremecía con cada latido. Los dos hombres no estaban horrorizados. No entraban en pánico. Estaban celebrando. Riendo. Besándose, con las caras manchadas de sangre. Saludaban a la distancia, llamando a alguien invisible. Y entonces lo noté, no había vapor. Ni aliento. Sus bocas se abrieron, los gritos llenaron el aire, pero nada se empañó en el frío. Igual que ella. Cuanto más miraba, más horrores veía. Desde la ventana de una cabaña, el personal colgaba sábanas ensangrentadas como banderas de la victoria. Una mujer lanzaba extremidades desgarradas desde el tejado, riendo mientras caían con ruido sordo en la nieve. Junto a la caseta de mantenimiento, 4 trabajadores bailaban alrededor de una fogata, chillando como animales. Y la recepcionista, la misma que amablemente me había preguntado por la rubia, se tambaleaba por la nieve con cuchillos clavados en los brazos y el cuello. Se movía como si nada, con la espalda recta y los ojos brillando con una luz depredadora. La compasión que una vez vi en su expresión había desaparecido, reemplazada por algo salvaje. Agarré mi teléfono y marqué al 911 con manos temblorosas. Cuando la línea se conectó, me quedé paralizada. Mi voz salió entrecortada, un tartamudeo sibilante que apenas parecía palabras. Me tomó 3 intentos solo para decir mi nombre. De alguna manera, logré decir la dirección del resort. Muertos. Incendios. Caos. Eso fue todo lo que pude decir antes de que un golpe en la puerta me hiciera soltar el teléfono. Su voz. ¿Le importaría abrirme? La rubia. Contuve la respiración. No me moví. Se rió entre dientes. Creía que ya había revisado este edificio. ¿Dónde te has estado escondiendo? Susurró una segunda voz, seguida de una risita. Dormiste en la sauna, dijo. Con razón no te vimos. El pánico me invadió. Revisé la cabina en busca de un arma. La chimenea era falsa, sin herramientas. Nada afilado.
Lo único que tenía era la botella de champán vacía del registro. Pesada, sí, pero no lo suficiente. Aún así, la agarré con fuerza. Será rápido, me persuadió a través de la puerta. Muy fácil. Solo abre. Sus palabras me dieron escalofríos. Podía oír movimiento afuera, sombras moviéndose, dando vueltas. Miré hacia afuera. Había al menos 9 de ellos ahora, apiñados alrededor de mi cabina, con la cara pegada al cristal. Sus ojos brillaban débilmente, sus sonrisas se extendían demasiado. Ninguno respiraba. Apreté la botella con más fuerza, susurrándome a mí misma que mantuviera la calma. Entonces volvió a hablar. Y esta vez, fue diferente. He oído que tuviste una ruptura difícil. Su tono se suavizó, casi reconfortante. Somos una comunidad. No hay soledad de este lado de la puerta. Eso fue todo. Algo dentro de mí se quebró. Ya no eran solo palabras, iba dirigido a mí. Dirigido. Lancé la botella contra la puerta. Sonó, rebotó, rodó inútilmente. Sus risas estallaron a la vez, estridentes y alegres. Una mano ensangrentada golpeó la ventana, dejando una huella que comenzó a gotear. Otra se unió. Entonces, una lengua, larga y ansiosa, se deslizó por el cristal, lamiendo la mancha hasta dejarla limpia. De acuerdo, dijo con una risa. Si no vienes con nosotros, te obligaremos. A lo lejos, vi a los empleados del restaurante dar un paso al frente, agarrando botellas de vidrio llenas de trapos. Molotovs. Tenía segundos. Corrí a la sauna, cerrando la puerta de un portazo. Oí el cristal romperse cuando las primeras botellas se estrellaron contra las ventanas de mi cabina. El crujido de las llamas se encendió al instante. El humo, denso y asfixiante, entraba a raudales bajo la puerta de la sauna. Sus risas se convirtieron en un coro de gritos, burlones y juguetones, como niños desafinando. El puente de Londres se está cayendo, aullaron al unísono, con sus voces distorsionadas en falsetes espeluznantes. 6 botellas. Quizás más. La cabina rugía en llamas. Si me quedaba, me asfixiaría. Si corría, me destrozaría. Agarré la toalla de la sauna, la sumergí en el cubo de agua y me la envolví en la cabeza. Me cubrí la cara, me acomodé entre los brazos, me preparé. Tracé la ruta mentalmente, ventana, giro a la izquierda, correr hacia adelante. Simple. Mortal. Las lágrimas me escocían por el humo, pero me obligué a moverme. Con un último aliento, cargué. El cristal se rompió a mi alrededor al lanzarme por la ventana. Las llamas rugieron a mi espalda, el calor me abrazaba la piel. Golpeé la nieve con fuerza, rodé y me incorporé. El dolor me quemaba los hombros, como ácido carcomiendo la carne. Pero no podía detenerme. Detenerme significaba la muerte. Así que corrí. Respiraba con dificultad, pero cada vez que miraba hacia atrás, estaban demasiado ocupados. Algunos aullaban a las llamas. Otros se daban un festín con algo crudo y húmedo. Algunos me señalaron, con sonrisas imposibles de ensanchar. Y entonces la vi. La rubia. No se reía. No se estaba dando un festín. Estaba concentrada. Sus ojos clavados en mí. Para ella, esto no era divertido. Era la casa. Atravesé la nieve a toda velocidad, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. Mi único pensamiento era correr. Sin destino, sin plan, solo escapar. Seguí el lateral de la cabaña, tropezando con muebles volcados y madera astillada que habían sido arrojados desde el segundo piso. Rostros pegados a las ventanas sobre mí, pálidos y sin aliento, observando. No gritaban pidiendo ayuda. No se movían. Simplemente, miraban fijamente. Como si ya se hubieran ido. Doblé la esquina hacia el estacionamiento, desesperada por cualquier forma de escapar, y fue entonces cuando me congelé. Ginger. Estaba encaramada en el capó de un auto, descalza, vestida solo con ropa interior a pesar de la noche gélida. Su piel brillaba con un brillo enfermizo, manchada de sangre. En sus manos, aferraba una pierna amputada, mordiéndola como un animal hambriento. La mirada vacía en sus ojos no tenía nada de humano. Por un momento, me quedé paralizado, con la nieve ardiendo en mis mejillas, observando cómo se movían sus labios, chupando sangre de las venas como jugo con una pajita.
Una idea terrible me asaltó la mente. Me agaché, agarré un puñado de nieve y me lo metí en la boca, manteniéndolo ahí para tapar mi respiración. Si no veía el vapor que ascendía, tal vez, pensaría que era uno de ellos. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro se contorsionó en una mueca. «Es mío», gritó, apretando la pierna con más fuerza como un animal celoso. Su pecho se agitó, expandiéndose de forma antinatural mientras silbaba un sonido que nunca olvidaré, como aire aspirado por una flauta rota. Sin niebla. Sin calor. Nada. Pero no se movió para perseguirme. Ya tenía su premio. Retrocedí lentamente, con cada músculo gritando, y luego giré, obligando a mis piernas a seguir moviéndose. En la esquina sur del albergue, vi un montón de ropa tirada que apestaba a químicos. Aguarrás. Había estado remojada, probablemente esperando a ser encendida. Revolví el montón con manos temblorosas, ignorando la sangre pegajosa en las camisas medio rotas. Milagrosamente, encontré un juego de llaves de coche. Un girasol de plástico barato colgaba del aro. El corazón me dio un vuelco. Revisé el terreno hasta que lo encontré, una autocaravana, vieja pero intacta. Corrí hacia ella, metiendo las llaves en el contacto. Encima de la guantera había una pequeña foto de los dos hombres mayores, la pareja de recién comprometidos. Se me revolvió el estómago. Esta era su autocaravana. Y los acababa de ver en la nieve, empapados en sangre, celebrando. Lo que significaba que no me quedaba mucho tiempo. Metí la llave a la fuerza, rezando para que arrancara. El motor tosió, chisporroteó, gruñó como un animal moribundo. Entonces, toc. En la ventanilla del conductor. Su rostro. A centímetros del mío. La rubia. «Este no es un lugar adecuado para ti», dijo, con la voz apagada a través del cristal. «Tranquila. Segura». Me temblaban las manos al girar la llave. El motor resoplaba. «Vamos», murmuré. «Vamos, vamos». Sus labios se curvaron. «Invítame a pasar». Se me hizo un nudo en la garganta. «No puedes». «No. No puedes pasar a menos que yo lo diga, ¿verdad?». Ladeó la cabeza, con los ojos negros como el alquitrán. «¿Quieres apostar?». «Sí», y espeté. Se me quebró la voz, pero me obligué a sentir. «Sí, apostemos». No pensaba con claridad, solo estaba ganando tiempo. Por fin, el motor rugió. Empujé la palanca de cambios hacia adelante y pisé a fondo. Los neumáticos chirriaron sobre la grava, derrapando con fuerza. Su mano golpeó el cristal, dejando una mancha de sangre mientras la furgoneta se alejaba a toda velocidad. Por el retrovisor, vi el fuego ardiendo cada vez más, siluetas de cuerpos recortadas contra el resplandor. Algunos saludaron, otros rieron, otros gritaron de alegría. Ninguno me persiguió. No hacía falta. Para ellos, la partida ya estaba ganada. Para cuando llegué a un pueblo cercano, los camiones de bomberos ya me habían adelantado. Entré en la primera gasolinera que vi y me desplomé contra el volante, temblando tanto que apenas podía respirar. Cuando finalmente le expliqué todo a la policía, esperaba incredulidad, tal vez incluso burla. Pero no fue eso lo que obtuve. En cambio, asintieron. Como si ya lo hubieran oído todo antes. Me dijeron que la versión oficial era incendio provocado. Varias víctimas. 8 cadáveres. Tenían investigadores en el lugar, revisando los escombros. Pero las personas que vi, las que reían, comían, celebraban. Según el informe, nunca fueron identificadas. Nunca se las mencionó como sospechosas. Ni siquiera se las consideró víctimas. Simplemente, desaparecieron. En los días siguientes, seguí esperando respuestas. Seguramente alguien intervendría, un investigador, un jefe de bomberos, alguien, y admitiría que lo que ocurrió allí no fue solo un incendio. Pero no. La historia oficial era irrefutable, incendio provocado. 8 muertos. Ningún superviviente más allá de los pocos huéspedes registrados que se habían marchado a principios de semana. Nada sospechoso, nada sobrenatural. Solo llamas, humo y tragedia. De todos modos, seguí investigando. Algunos de los bomberos que acudieron esa noche se trasladaron discretamente a turnos de noche permanentes, como si la luz del día se hubiera vuelto insoportable. Otros desaparecieron por completo de las redes sociales.
ni publicaciones, ni fotos, ni rastro en línea, como si los hubieran borrado o como si hubieran optado por escabullirse entre las sombras. Y los huéspedes que había visto, los que sabía que ya no eran humanos, no desaparecieron por completo. De vez en cuando, me topaba con una foto en línea. Un álbum de bodas. Un selfie de un turista. Una cara de fondo en la cuenta de alguien. Siempre vagamente familiar. Siempre ellos. La sonrisa de Ginger entre la multitud. Los dos hombres mayores caminando de la mano en una ciudad a la que no pertenecían. Esa coleta rubia, apenas visible en el borde de un marco. No se escondían. No tenían por qué hacerlo. Se mimetizaban. Normales. Olvidables. Sin aliento. ¿Y el jefe de bomberos que había dirigido el informe oficial? También se pasó al turno de noche. Luego desapareció por completo. Sin aviso de jubilación, sin obituario, nada. Incendio provocado. Fin de la historia. Caso cerrado. ¿Y mi llamada al 911? Nunca se mencionó. Nunca se incluyó en la prueba. Como si no hubiera sucedido. Entonces comprendí por qué no se habían molestado en esconderse de mí. ¿Por qué me dejaron mirar? ¿Por qué se reían mientras corría? Porque nunca fui una amenaza. Ya habían hecho lo que vinieron a hacer. Esa mujer, la rubia de ojos oscuros, la que nunca respiraba, no solo formaba parte de aquello. Era la fuente. La chispa. La infección. Y sigue ahí fuera. Ya no está sola. La música crece y se desvanece en el silencio.